Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo diferente que me ha pedido una persona que ve mis vídeos en YouTube y dije, pues ciertamente nunca he hablado de esto, que es de mi experiencia con el doctorado y un poco el doctorado versus oposiciones de secundaria. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita, si te gusta este vídeo, dale al like. Vale, me he hecho un guión como siempre en las notas para no olvidarme de nada porque es un vídeo en el que quiero decir muchas cosas. Como os decía al principio, hay una persona que en YouTube me puso un comentario y me dijo, me puso un comentario en el vídeo de cómo trabajar y estudiar oposiciones a la vez, que lo dejaré aquí por si alguien no lo ha visto. Tengo un par de vídeos más de experiencia con oposiciones y con jefe de estudio, o como jefe de estudios, que también los dejaré por si a alguien le interesan estos vídeos más de experiencia laboral. Y bueno, pues nunca había pensado que este tema pudiera ser interesante porque quizás se sale un poco de los temas típicos del canal, que son sostenibilidad, recursos y consejos para profes, experiencia como profe, etcétera, etcétera. Pero si alguien lo pide, yo, por supuesto, lo hago. Así que, para quien no lo sepa, porque lo he ido contando algunas veces, yo de 2014 a 2018 estuve haciendo el doctorado en la Universidad de Córdoba. Mi doctorado y lo que voy a hablar hoy vale sobre todo para este campo. Vale para todos los campos, pero cada campo es diferente y tiene su idiosincrasia y entonces puede ser que no siempre sea exactamente igual, ¿vale? Entonces, si aplica, aparte de que es mi experiencia personal, en último caso, puede aplicar sobre todo para campos de ciencias biológicas, ¿de acuerdo? Yo estaba en el departamento de bioquímica y biología molecular y mi doctorado era en ingeniería agraria, agroalimentaria, forestal y del desarrollo rural sostenible, un nombre larguísimo, pero básicamente yo estudiaba herramientas genéticas de biología molecular que permitían caracterizar genes de interés en diferentes variedades de cultivo, ¿vale? El ejemplo más clásico es en mi tesis era el genes de resistencia a estrés hídrico en variedades de cultivo como pueda ser olivo, ajo, naranjo. Tenía una compañera que lo hacía con trigo, ¿vale? Mi laboratorio estaba dedicado a eso. Porque se supone que en el cambio actual del marco actual del cambio climático, encontrar variedades locales adaptadas y resistentes a sequía, pues es muy interesante. Entonces, mi experiencia del doctorado sirve para este campo sobre todo, ¿vale? O campos similares de biología molecular en general, laboratorio, etcétera, etcétera. Y no humanos, ¿vale? Porque ese es un mundo aparte, hay mucha más financiación y bueno, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué me decidí a hacer el doctorado? Bueno, pues yo me empecé me he puesto aquí en la terraza porque digo, mira que hace buen día, pero me está dando el sol y voy huyendo de él. A ver si soy capaz. Yo empecé el doctorado, como os decía, en 2014, después de terminar un máster en el curso 2013-2014 de Biología de la Conservación y Biodiversidad. Porque en realidad yo iba por otro camino, pero bueno, al final la beca de doctorado que conseguí pues fue en Córdoba. El máster lo hice en Sevilla. Y allí lo de las becas estaba más complicado porque en ciencias no puedes hacer un doctorado sin beca porque tu grupo necesita financiación para todos los productos y materiales que vas a usar, que son carísimos. Y por tanto, pues me fui a donde había beca y dinero, básicamente. ¿Desde cuándo tenía yo claro el doctorado? Pues probablemente desde segundo de carrera, que entré como alumna interna. Ahora se nubla, madre mía, la luz de hoy, verás. Bueno, no sé, como era un vídeo un poco diferente, digo, me voy a salir aquí al balcón, que es una escenografía diferente. Yo entré en el departamento de genética como alumna interna en segundo de carrera, ¿vale? Y esto fue a raíz del marido de una de mis primas, que era biólogo también, y me dijo, métete en cuanto puedas, alumna interna, tal, métete a la universidad, ya pensando en ese mundillo. Él también era doctor, aunque también ha acabado en otros derroteros relacionados con su tesis, pero ha acabado en otros derroteros no universitarios. Y
Y bueno, eso hice. En cuanto vi una convocatoria de alumnos internos, la eché. Y casualmente me tocó. Tenía un tutor de la universidad, de la universidad, que me dijo: eres demasiado joven para una interna, no lo eches, toma. Pues me cogieron. Algo verían, oye, no sé. Era un señor peculiar aquel, ¿eh? Nos hacía en los exámenes, nos daba exámenes de otros años y quería que le pusiéramos las mismas respuestas literales, palabra a palabra. Como profe, ahí lo dejo. Pero bueno, menos mal que no le hice caso. Así que nada, entré allí como alumna interna, entonces me relacionaba con los técnicos de laboratorio, con los doctorandos que ya había allí y pues si a mí ya me habían dicho que siguiera en la universidad también, que era lo mejor que en biología, pues ahí yo hice caso y seguí para adelante, terminé la carrera, hice mi máster para prepararme para el doctorado y entré en el doctorado y así fue como pasó un poco, ¿no? El por qué estudié biología, pues la verdad es que me ha gustado de siempre desde niña, entonces hice la carrera que me gustaba, punto. Sin más. Así que, y genética, siempre he tenido más inclinación, creo, por las batas que las botas, pero mi tesis combinaba, para ir al campo por las muestras, las botas con el resto de bata y la verdad es que esa combinación me gustó mucho, ¿vale? O sea que un tema así, siempre he trabajado con plantas también. Me han gustado mucho más que animales, siempre. Así que estoy contenta con ello. Bueno. Salidas del doctorado, ¿vale? Vamos a empezar a pensar en el futuro, ya dejo un poco mi historia y voy a ir soltando píldoras que tienen que ver con mi historia, pero bueno, al final es una historia que voy a hablar de gente que tiene nombre y apellidos y tampoco quiero meterme en marrones. Así que iré soltando cositas, pero no me voy a meter en las miserias de mi doctorado. Bueno, a un doctorado de ciencias tienes dos salidas principales, tres, quedarte en la universidad y entonces combinar docencia con investigación, ¿vale? Quedarte en una OPI tipo CSIC, en una empresa pública o privada que se dedique solo a la investigación. Eso no quiere decir que en algún momento una universidad te pueda llamar para dar algunas clases de algún máster o algo en concreto, pero te puedes quedar en cualquier tipo de empresa de esas o te puedes ir al sector privado. En el sector privado, sobre todo, pues laboratorios de análisis, empresas farmacéuticas, también contratan muchos biólogos moleculares. Si eres de humanos, se te abre un campo de farma impresionante, de futuro de tratamientos médicos, análisis médicos y tal. Si eres de animales o plantas, pues menos, pero también, ¿vale? Y de todos modos, al final, como las herramientas suelen ser las mismas, puedes saltar de objeto de estudio de tu tesis al mundo privado después. Y luego también hay otra salida que es hacerte como comercial de empresas de material de laboratorio especializado, ¿vale? No es te vendo una pipeta o una punta de pipeta, sino estoy en un sitio, en una empresa que con ingenieros desarrollan máquinas para realizar nuevas pruebas en los laboratorios y entonces yo soy la que va a los laboratorios de la gente y le dice: ¿qué necesidades tenéis? Yo tengo estas máquinas, os la vendo, os hago un tutorial de cómo se usa, ¿vale? Que no es seguir investigando en una empresa privada, sino vender las cosas de la empresa privada. Creo que esas son las principales salidas. En España está fastidiosa toda la historia, ¿vale? En la privada puede ser, aunque no te van a coger del doctorado directamente, creo que es necesario hacer un tiempo de postdoctoral para ganar más experiencia y que una empresa privada te considere apto para realizar las funciones de laboratorio, que puedas ser capaz de pedir financiación y proyectos, porque muchas empresas luego privadas tienen que buscar financiación y empresas o fundaciones que les financien las investigaciones, proyectos europeos, etcétera, etcétera. Entonces buscan a alguien que sea capaz no solo de hacer, sino de coordinar, gestionar y pedir. Y entonces eso es lo que tú vas a aprender durante un postdoc. ¿Dónde puedes hacer el postdoc? Pues viene en una universidad, viene en un centro de investigación. En ciencias, por lo menos en mi campo, te tienes que ir al extranjero, ¿vale? Es la única forma de conseguir currículum suficiente, porque por desgracia todo este mundo de la investigación va por currículum. Es la perversión del sistema, pero es así. ¿Cuántos artículos publicas? ¿Cuántas comunicaciones a congresos? ¿Cuántos libros a capítulos de libros? ¿Cuántas horas de docencia?
Y la potencia que se requiere en biología molecular o en bioquímica difícilmente se adquiere en España, ¿vale? Es obligado un paso por el extranjero y nada más no en un solo sitio, sino vete rotando por Europa o Estados Unidos de 2, 4 o 6 años tranquilamente. Y ya si eso vuelves e intenta volver, porque sí, hay becas para volver a España, igual que hay contratos para volver a España, pero ahora mismo están como en los 10, 12 años fuera para conseguir un currículum lo suficientemente competitivo como para que te quieran en España de vuelta, ¿vale? Porque al final, para que si la gente viene de fuera con esos currículos y tú no has ido fuera, nunca vas a poder competir con esos currículos, ¿vale? Y esto es fastidioso, porque al final llevas un montón de años en precario, generalmente. Yo tuve suerte porque tuve una beca de excelencia de la Junta de Andalucía y cobraba más, ¿vale? Pero con las becas normales del ministerio o universidades cobras una miseria y no te da ni para vivir. Entonces, luego en el extranjero se cobra un poco mejor, pero el nivel de vida en el extranjero es mucho más alto y después querrás volver a tu país de vez en cuando. Entonces, el dinero no da, ¿vale? Son muchas horas, sobre todo si trabajas con sistemas biológicos, no te vas a tomar las vacaciones cuando quieras, te las vas a tomar cuando tu sistema biológico no esté creciendo o hay alguien que te lo pueda cuidar. Si tu cultivo crece en verano, no vas a volver a tener vacaciones en verano. Si tu cultivo crece en 3 semanas, en esas 3 semanas no vas a dormir. Esto va así, ¿vale? Entonces son una serie de, a mi parecer, sacrificios que yo decidí no hacer. Me voy a volver a cambiar de sitio. No, aquí no. Aquí, venga. Os giro un poquito. A ver, ahí estamos. Son una serie de sacrificios que yo, la verdad, es que no estaba dispuesta a hacer. Y punto. Yo quería una vida diferente. O sea, todos son vidas, ¿no? Y a quien le gusta esto, pero yo quería una vida de, pues tengo una pareja, tengo un futuro estable, tengo una casa, tengo más o menos cerca amigos y familia, más o menos, pero bueno, más cerca que si viviera en el extranjero están. Entonces, y no me apetecía esa competición tan atroz de no saber después de 10 años si vas a poder tener una plaza donde tú quieres, siquiera. Porque si tú me dices, mira, te vas 10 años fuera y cuando vuelvas 100% tienes el trabajo que quieres donde quieres. No. Entonces, sin garantías, a mí no me merecía la pena. O quizá mi forma de ser me llevaba más a algo más estable, rollo oposición, Huawei con el sol. Que no, mala idea. Así que el mundo de la investigación. El mundo de la investigación, además, espérate, me estoy yendo. Bueno, vamos a empezar. O sea, sí, no me estoy yendo, ¿vale? El apartado del que quería hablar ahora es cómo elegir un grupo de investigación y supervisores. Y puedo seguir con la conversación que tenía, ¿vale? El mundo de la investigación es muy crudo. La competición es altísima, nadie te va a ayudar. Como te descuides y te metas en un grupo muy grande con muchos doctorandos o muchos postdocs, agárrate que lo mismo te dan la puñalada desde dentro y no desde el grupo de al lado. Y ni que decir tiene que, como haya más grupos parecidos al tuyo en la universidad, ni los buenos días se dan, ¿eh? O sea, el ambiente es muy tóxico, ya sea universidad o centros de investigación. Hay sitios donde, excepciones, donde la gente se lleva bien, ¿vale? Y donde hay todavía un honor y unos valores y nadie se mete en el campo de al lado, aunque se toque. Y cada uno se lleva lo suyo y se organizan bien y hay una cordialidad. Pero en la mayoría de los sitios no es así, ¿vale? Y luego, a la hora de elegir un grupo de investigación, lo mejor es que ya de alumno te hubieras metido como alumna interna en algún sitio y ya empiezas a ver en el departamento que se cuece. Y bueno, generalmente con las materias optativas que tú vayas cogiendo vas a ver otros departamentos. Que hayas estado de interna en uno no quiere decir que ya te hayas agarrado ese para siempre. Pero 90% de los casos sí. Así que elige bien el departamento donde quieres meterte de alumna interna. Que sea algo que realmente te guste a ti. Y porque si no vas a estar sufriendo para hacer algo que no te gusta. ¿Vale? Y bueno, tú vas en esos años que estás todavía en la carrera, vas oteando
Y luego en el máster, ahí ya empieza a ponerse la cosa más seria. Es interesante que elijas, a poder ser ya en el máster, las personas con las que te dirijan el máster, que sean las que te vayan a dirigir la tesis o sean cercanas. Porque todo lo que avances en el máster son cosas que ya tienes hechas para el doctorado. Que tú dices, 4 años de doctorado son mucho, se pasan volando las pruebas, no salen los reactivos, no llegan, hay que escribir el artículo, no te lo publican, y una serie de contratiempos que tú no prevés, que cuanto más puedas avanzar, mejor. Y bueno, ya no te digo si puedes empezar de alumna interna, pero eso ya es más difícil, ¿no? Porque tendría que ser que justo cuando tú terminas la carrera, ese año cuádrique, haya una beca con una financiación que te toca a ti. Si eres capaz de cuadrar eso, chapó. A la hora de elegir ese grupo de investigación, yo, cuando la gente me ha preguntado muchas veces, ¿qué hago? ¿Empiezo el doctorado o no lo empiezo? Y digo, mira, tienes que tener en cuenta 3 o 4 factores, ¿vale? El tamaño del grupo. Si es muy pequeño o muy grande, para mí es negativo. Muy pequeño porque no va a haber nunca financiación suficiente y vamos a estar mal de dinero. Muy grande porque no da el dinero para todos. Entonces, mediano es el tamaño adecuado. Un catedrático, 2 investigadores secundarios y unos cuantos doctorandos por medio, ¿no? Por cada. Es un buen tamaño. Pequeño que sea tu investigador y tú, mal. Y grande de 4 o 5 investigadores también mal. ¿Vale? Investigadores principales, ya profesores PDIs, profesor docente investigador, no me salía la palabra, ¿vale? Si hay algún postdoc en el grupo, mejor, porque en verdad el que te va a llevar va a ser él. Los directores de tesis pasan mucho, igual que bueno, si ya pasan pasan de todo, ¿vale? Entonces, generalmente te vas a sentir bastante solo. Entonces, intenta buscar, si ya estás en el máster y pasan mucho de ti, que ni te miran a la cara, huye de ahí, porque no te van a hacer caso tampoco en la tesis. Si hay alguien que durante el máster ya ha sido muy atento contigo, cógelo, porque esa persona probablemente te atienda también durante el doctorado. También buscan que seas independiente, pero todo el mundo está saturado en la universidad porque la competición es atroz, entonces van a todo, y no vas a ser casi nunca la principal prioridad de tu investigador, ¿vale? Entonces, bueno, un grupo grande que tengan financiación. ¿Vale? Que no estén esperando a que les llegue una beca. Los grupos tienen que rodar. Y cuando están terminando de uno, ya tienen que estar cogiendo el otro. Cuando están terminando, porque si no... Entonces, si te dicen, no, vamos a pedir ahora un proyecto porque no tenemos financiación, huye. Huye que no tienen. La financiación importantísima, igual que el tamaño. Y luego la tercera cosa que hay que tener muy en cuenta, para mí, es la calidad humana del grupo de investigación donde estés. Porque el ambiente... cómo te cuiden, cómo te valoren, la relación con tus compañeros de laboratorio, con los técnicos de laboratorio. Vas a vivir ahí 12 horas al día si me descuidas los 7 días de la semana, ¿vale? Esa se convierte en tu familia. Entonces puedes tener una familia tóxica o una familia que te apoye y te quiera. Estar en la tóxica es una mierda. Y acabo de soltar una píldora, ¡uy! Así como que queda la cosa. Entonces, bueno, si empiezas a ser alumno interno ahí y ya empiezas a ver que los doctorandos siempre están mal, que sean antidepresivos, historias de esas, huye. No te quedes. Ya aparecerá otra oportunidad, es pronto todavía, ¿vale? Pero bueno, a veces no tienes más oportunidades y te quedas con esa, pero entonces ya sabes a lo que atenerte. Como estén los doctorandos, así vas a estar tú. Y la cuarta cosa es que elijas, dentro de lo que te guste, un campo que tenga aplicaciones. Y esto es pensando en el futuro, porque si trabajas en ciencia básica pura, seguir en el mundo postdoc o empresa privada en el futuro va a ser más difícil que si trabajas en algo aplicado. O si es puro, por lo menos que las técnicas que usen sean como las más punteras o las más pioneras del mercado, porque eso te garantiza que después, como tú sabes usar esas herramientas, te van a contratar en otro sitio, ¿vale? Eso sería a la hora de elegir un grupo de investigación. El siguiente apartado con el que tenía yo pensado era problemas grandes y pequeños. El problema más típico es: no hay dinero para seguir, las pruebas no te están saliendo, tu director no te recorrige, ya sea la tesis o los artículos que necesitas para poder defender la tesis, y
el artículo que necesitas no te lo están publicando, ¿vale? Eso es lo que puede sobre todo pasar. Otro problema típico, aunque no fue tanto el mío, es que hay mucha gente que incluso en ciencias, en los grupos hay dinero de otras cosas, te dicen, bueno, vente, tú vas haciendo la tesis sin beca y te vamos poniendo eso. Pues al final eso es trabajar en una precariedad absoluta. En España es muy normal, bastante más normal de lo que parece. Y bueno, es una decisión que tú tienes que tomar. Si quieres... Yo considero que investigar es una profesión y entonces tiene que estar pagada. Pero si te gusta investigar tanto por amor al arte que te da igual tener un sueldo mejor o peor, puedes caer en la trampa de, bueno, ahora no cobro, ya cobraré en el futuro. Pero es que van a ser muchos años, son tu década de los 20, entre que has terminado la universidad y terminas el doctorado, se te ha ido casi entera. Entonces tú sabrás si no quieres tener un sueldo de... Bueno, pues mi cámara ha dicho que tiene calor y que no graba más, así que he cambiado... Estáis doblados. He cambiado el móvil. Además se lleva hasta mejor los colores. Así que mira qué bien. Mientras siga nublado yo sigo aquí. Bueno, a lo que iba. Trabajar de gratis es precario. Hay quien cae en la trampa. Imagino que yo hubiera caído también, porque a mí me gustaba mucho el mundo de la investigación. Pero es uno de los grandes problemas que se encuentra mucha gente, aparte de los problemas del grupo y tal. Otro problema que te puedes encontrar mucho es un tema de egos, ¿vale? Yo no sé qué pasa, si es que los hacen o se hacen, pero los egos en los grupos de investigación, en los profesores de universidad, es gravísimo, es un problema humano al final, ¿no? Entonces, te van a... Si destacas mucho o hieres sensibilidades o inseguridades de la gente, puede ser que tengas un problema. Y si hay peleas entre egos, entre investigadores cerca de ti, por ejemplo, que lleven temas parecidos, puede ser que también tengas un problema. Y no por ti, por tu ego, sino por los egos de las personas que tienes alrededor en tu grupo o en grupos parecidos al tuyo. Entonces también es difícil tratar con eso, ¿vale? Y lo demás lo he ido ya diciendo, porque el tema de la competitividad, de la presión por publicar, lo he ido comentando antes. Ahora, si aún así decides meterte en un doctorado, ¿qué cualidades necesitas 100% tener para poder sobrevivir? Resiliencia, para todo, porque va a ir mal todo, ¿vale? De hecho, nunca le preguntes a un doctorando qué tal la tesis, no se pregunta eso. Es una pregunta prohibida. Entonces, la respuesta es siempre mal y deprimente. Entonces, no preguntes. ¿Vale? Tienes que ser una persona con autonomía, porque nadie te va a ayudar, y con iniciativa. ¿Vale? Bueno, siempre que vayas a tener iniciativa, pregunta, pero nadie te va a solucionar los problemas que se te van a ir surgiendo. Entonces, búscate tú las formas de solucionarlos. ¿Vale? Tolerancia a la incertidumbre. Siguiente cosa que necesitas, porque no sabes nunca lo que va a pasar. Y como lo lleves mal y te da ansiedad, pues vas a estar de ataque de ansiedad en ataque de ansiedad diariamente. Así que tolerancia a la incertidumbre. Una gran inteligencia y fuerza y gestión, capacidad de gestión emocional, ¿vale? Una gran capacidad de tolerancia al fracaso. Una buena red de apoyo emocional y personal, de amigos, familia, pareja que esté contigo. Porque como estés solo en el mundo, porque como te dices, me voy a hacer el doctorado a otro país, ya lo que te faltaba. Tu estabilidad emocional debe depender solo de ti, pero no es 100%, ¿verdad? Siempre hay ahí una pareja, una madre, un padre, una mejor amiga, alguien con la que te puedes tomar una cerveza o un café y llorarle o llorar de verdad, ¿vale? Contando tus miserias del doctorado. Flexibilidad mental, siguiente punto. En el sentido de que tú puede ser que tu idea del doctorado fuera de una manera y conforme va avanzando tiene que cambiar. Y no te obceques en que no, yo dije que iba a hacer esto y esto voy a hacer. Salvo ciertos puntos de tu proyecto o lo que sea, hay mucha flexibilidad para cambiar durante el doctorado, ¿vale? No te obceques. Capacidad para comunicar de forma verbal y de forma escrita, ya sea comunicar con tus necesidades, tus problemas, tus resultados, a tus investigadores, a tus compañeros, a la comunidad científica. Probablemente si haces la tesis en la universidad
tendrás, dependiendo de qué beca también, más o menos horas de docencia. Entonces vas a tener que dar clase a estudiantes de universidad. La verdad es que esa experiencia a mí me encantó. Siempre he tenido ahí la venilla docente y disfrutaba mucho dando clase a los estudiantes de universidad. No lo voy a negar. Pero si eres una persona que no, como un libro cerrado que no se explica, tienes un problema porque en algún momento vas a acabar dando clase, a no ser que estés en un centro tipo CSIC, ¿vale? Asertividad, mucha. Mucha, porque vas a tener que decirle a mucha gente muchas cosas, incluso con tus directores de tesis. Y ser pasivo y no decir nada no resuelve, ¿vale? Tienes que decir las cosas. Y por último, pasión por el conocimiento, porque vas a estar hundido en la mierda 4 años, si no más. Ahora con la presión de que tienes que terminar en un tiempo, porque si no te hacen devolver el dinero, se duran menos tiempo, pero la gente antes se extendía 5 o 6 años, ¿vale? Pero o te gusta realmente lo que haces, y otra cualidad es ganas de trabajar, o te gusta realmente lo que haces y eres una persona que no tiene miedo al esfuerzo, que no tiene miedo a la responsabilidad, que no tiene miedo al trabajo, o puede ser que lo pases muy mal en la tesis, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Merece la pena hacer un doctorado en España? Para mí sí, ¿vale? O sea, yo lo pasé mal, porque tuve estos problemas de que mis directores se pelearon, que acabé en otro laboratorio, el último año de tesis. Y hubo una serie de daños colaterales que a mí me llegaron y que yo no podía hacer nada para evitarlos, ¿vale? Me quitó años de pues a lo mejor haber estado estudiando una oposición y empezar a trabajar antes, sí, porque fue el camino que tomé al final, ¿no? Pero quizás al final he estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con mi oposición, y hoy por hoy tengo la plaza en el centro que quiero, cerca de mi casa, en un centro fantástico, soy la jefe de estudios principal de ese centro. No me ha ido tan mal, ¿vale? Pese a que cambié de camino, pero eso nunca se sabe, ¿vale? Yo no me arrepiento de hacer el doctorado, sobre todo porque me dio una serie de herramientas y competencias y capacidades que no habría tenido si yo hubiera salido directamente de la universidad, hubiera hecho el máster de profesorado y me hubiera puesto a prepararme las oposiciones. De capacidad de trabajo, de resiliencia, de resistencia, de organización, de independencia, de resolución de problemas, incluso de programación, porque en la tesis tuve que programar un poco y luego empecé trabajando en tecnología. Imaginaos si yo no hubiera tenido ningún conocimiento de programación, entonces eso me ayudó mucho. Y luego también te da puntos, ¿vale? Tanto el máster, no el de profesora, sino el máster, el de que digo, el de verdad, el máster de biología, como el doctorado da puntos en el baremo para la oposición. O sea que, bueno, ya sea a nivel de competencias o a nivel de puntos, para mí fue útil. Y esos años también, pues lo cobré bien, viví en una ciudad nueva, hice nuevos amigos, nuevas experiencias y pese a que creo que lo pasé más mal que bien, porque además mantenía una relación a distancia con el que ahora es mi marido, no querría perder la experiencia y lo he aprendido de ella, ¿vale? También creo que me sirvió para aprender a trabajar con jefes más o menos difíciles, ¿no? Y creo que eso también es útil. Si siempre tienes un jefe fácil y amable, pues cuando te toque el difícil no vas a saber cómo llevarlo. Entonces, bueno, pues todo eso para mí ha sido útil. ¿Qué hice yo? Cuando ya me di cuenta, cuando básicamente ya estaba yo ahí viendo que me iba a ser difícil tener un currículum competitivo al final del doctorado y pasó lo de la ruptura entre mis directores, entonces, ¿qué hice yo? Pues en el último año eché ya para hacer el máster de profesorado. Dije, no pierdo el tiempo, ¿vale? Porque además calculé con cuánto tocaba oposición y tal y dije, no pierdo el tiempo. Entonces me preparé el máster de doctorado en la Universidad de Córdoba, lo eché, me cogieron. Y bueno, pues por las mañanas iba a los laboratorios y por la tarde iba al máster y así, sin vida y ya está. Pero me mereció la pena porque si no hubiera perdido 2 años hasta la siguiente oposición, que al final fueron 3 porque fue el año del COVID.
Así que, bueno, yo sí que recomiendo que si al final decides hacer el doctorado y luego ves que no era lo tuyo o que no quieres seguir en este mundo de sacrificio infructuoso a veces y que prefieres seguir en la docencia pero con una estabilidad que te da, por ejemplo, ser profesor funcionario de educación secundaria, pues es un buen momento, aunque no vas a tener nada de vida, intentar hacer, aunque sea incluso online, el máster de profesorado antes de terminar el doctorado, porque ese tiempo que te ahorras, ¿vale? Y el cambio a la enseñanza secundaria, bueno, es diferente, ¿no? Tiene nada que ver darle clase a alumnos de universidad que a alumnos de bachillerato siquiera, y mucho menos de la ESO. El mundo está cambiando mucho a nivel de educación, infancia, juventud, adolescencia, paternidades y el sol. He cambiado de sitio otra vez. Creo que me sigue dando. Vamos a girarnos un poco más. Creo que nadie realmente estaba preparado para enfrentarse a lo que está pasando en las aulas en la actualidad. Y cuando te vayas 2 años o 4 años de las aulas, te has perdido, porque realmente la sociedad es muy cambiante ahora mismo. Y el problema de las aulas también. Hay muchos. Hay problema de educación, hay problema de valores, hay problema de niños que están solos, hay problemas de cultura, de dinero, de... la lista es interminable, ¿vale? Entonces tratar con todo eso en la escuela pública es muy complicado. Yo tengo suerte, estoy en un barrio bueno, en un centro bueno. Y aún así me llegan cosas. Pero es que hay centros, es que el 100% del centro es así. Y a lo mejor enseñar acaba en un segundo lugar, ¿vale? Y da igual si nos suman a ese nivel, ¿vale? Entonces, bueno, ¿a qué sitio está yendo la educación? Ese es otro vídeo. Pero el cambio es muy grande. No penséis que porque os gustaba dar clase a chavales de universidad, os va a ir bien dando clase a chavales de instituto, porque los chavales de universidad y cada vez se portan peor, y cada vez son más incompetentes, porque claro, lo que está llegando es lo que soltamos nosotros. Pero el que vale sigue valiendo, Ahora eso sí, no va a tener competencia porque los demás ni estudian, ni terminan, ni nada de nada. Pero es una realidad muy diferente. A la universidad solo llega el que quiere, más o menos, el que ha sido responsable y maduro, más o menos, y el que tiene dinero sobre todo, ¿vale? O el que tiene una beca que se lo paga y entonces ya se va a preocupar de estudiar para que no perder su beca. Porque además cada vez hay menos becas. Así que no tiene nada que ver. Pero las competencias que adquieren en el doctorado te sirven para la oposición, para ser profe y para lo que necesites, porque te conviertes en un superwoman haciendo el doctorado, o superman. Superperson sería en el lenguaje neutral, ¿no? Británico. Y bueno, ¿hay alguna similitud entre doctorado y ser profe? De supervivencia, ¿vale? De supervivencia, de reinvención, de autonomía, de independencia, porque al final tú cierras la puerta de tu clase, te lo he dicho muchas veces, y estás sola, ¿vale? Entonces, tú vas a encontrar unos problemas en tu clase, tú tienes que buscarle solución. Si no cambias, lo decía Einstein, ¿no? Si sigues haciendo lo mismo todo el rato, no va a cambiar. Pues realmente si tú llegas a tu clase y no tienes problemas y no cambias ni buscas soluciones de cómo conseguir esos cambios de tus alumnos y esas relaciones o esa enseñanza que tienes, esos problemas, seguirán ocurriendo. Entonces las herramientas que tienes, que te consigues en el doctorado, te pueden ayudar mucho a tener la capacidad de darle vueltas al problema, ¿vale? ¿Qué diferencia hay al final entre la universidad y ser profesor de educación secundaria? Aparte de que los alumnos son muy diferentes, obviamente el trato con los padres. En la universidad, y ya sí, en teoría no tienes que tratar con padres porque son alumnos mayores de edad y ahora van a las tutorías los padres, cuidado. La generación que viene de dependencia a telita. Pero bueno, en teoría no. Y el sueldo, si llegas a investigador principal, será menor que el de un profesor de instituto. Pero mientras tanto, como profe de instituto cobras más que un profesor adjunto, asociado o sustituto interino, por supuesto.
de una universidad pública de España. Así que, bueno, yo hablo de la pública, de la privada no, porque no tengo la experiencia y porque además creo en los recursos públicos. Así que no sé si me dejo algo por contar. Sí, me dejo. Una comparativa última entre hacer el doctorado y hacer las oposiciones. Ambos son carreras de fondo, ¿vale? Ambos son carreras en las que necesitas resiliencia, capacidad de soportar la incertidumbre, el fracaso y todo. La diferencia es que el doctorado viene siendo casi un único tiro y la oposición, afortunadamente o desgraciadamente, la tienes cada 2 años. Y bueno, depende de la comunidad y depende del cuerpo y de la bolsa, pero al menos en secundaria Madrid se trabaja con una cierta facilidad, vas a acabar trabajando. Mientras que en el doctorado puedes estar 1 año en el paro mientras consigues una nueva beca, una nueva postdoc y por supuesto no en España. Yo para mí he ganado, pues si no, no estaría aquí, ¿no? Simplemente con la estabilidad y la tranquilidad de hacer tu oposición a pruebas en un cierto momento, pero sabes que vas a trabajar todos los septiembres más o menos cerca, donde tú elijas o no, pero bueno, esa tranquilidad para mí no tiene precio, es la vida que yo quiero tener, ¿vale? Y por eso la elegí. El tiempo de estudiar oposición pues se puede parecer bastante al tiempo de hacer el doctorado, no os voy a mentir, depende de cómo os lo toméis, pero si realmente estudiáis mucho, investigáis vuestros propios temarios, etcétera, etcétera, tiene un cierto parecido al final, o sea que las herramientas y capacidades que tengas te van a valer igual. ¿Decantarse desde el final de la carrera por una o por otra? Puedes. La mayoría de la gente no hace un doctorado para ir a hacer una oposición secundaria después. Pero a lo mejor no te olvides de las capacidades de independencia, preparación de trabajo, responsabilidad, etcétera, etcétera, porque si no la oposición se te va a hacer mucho más cuesta arriba. Y si vienes del doctorado, porque has decidido que ese camino no era el tuyo, es muy diferente. La parte bonita del laboratorio, de investigar, de probar, eso va a desaparecer. Pero bueno, puedes probar pedagogías, o sea, hay otras cosas bonitas que investigar y probar, ¿vale? Pero a lo mejor esa parte de inestabilidad laboral, geográfica, emocional, etcétera, etcétera, pues la pierdes y ganas otras cosas, ¿no? Hoy por hoy no me gustaría trabajar en la universidad, me parece un sitio horrible. Un Juego de Tronos, no puedes estar tranquilo nunca, vas a competir siempre hasta que llegues a catedrático, vas a vivir compitiendo y en cambio como profe de secundaria pues tienes una tranquilidad, la mayoría de los claustros no te pegan puñaladas por la espalda, ¿vale? Hay claustros que sí, pero ya no te preocupas de buscarte un claustro que no. Y para mí a mí me llena mucho más trabajar con niños personalmente y ayudarles a ser mejores personitas, a ayudarles con sus problemas, con sus futuros, con sus estudios. Claro, ya de jefe de estudios ni te cuento, ¿no? Si ayudo a niños y familias, pero a mí me llena mucho más, ¿vale? Aunque haya perdido esa parte intelectual de la universidad. Y bueno, como conclusión final, si estás decidiéndote entre un camino u otro, o si seguir la investigación o cambiarte de camino, piensa en dónde te quieres ver en 5 o en 10 años. Piensa lo que quieres, cómo quieres vivir tu futuro inmediato. En cuáles son tus pilares de creencias. Cuáles son tus valores principales. Y si los puedes cumplir en un camino o en otro. O en los dos. Habla con gente que sea experta, no hables con tus padres en ese tema, ¿vale? Porque no vale. Tienes que hablar con gente que haya tomado el mismo camino que tú. O gente que conozca a gente que haya tomado ese camino. Eso fue un consejo de Jay Shetty. Nunca pidas consejo a alguien que no sea experto en algo. En concreto, ¿no? De ese consejo, porque no te van a poder aconsejar bien. Y escúchate, pregúntate
Mírate unas cuantas películas sobre investigación en la universidad, mírate unas cuantas películas sobre educación secundaria, cómo son las escuelas en la actualidad, pregúntate cuál aguantarías y para adelante. Y si no, siempre se puede cambiar, ¿vale? No creo realmente que esto sea ya no puedo volver. Pero bueno, al final estás perdiendo tiempo y dinero. ¿Y se puede volver a la universidad? Seguramente sí. ¿Se puede ir uno de la universidad cuando le dé la gana a la secundaria? Sí. O sea que durante un tiempo vas a tener que volver a estudiar una oposición o hacer currículum y no vas a ganar dinero mientras. Entonces, o tienes ahorros o tienes un problema. ¿Vale? Estigmando. Y nada más, que hasta aquí el largo vídeo de hoy. Espero que haya servido la reflexión para responder a la persona que lo pidió. Y si tienes cualquier duda o cualquier otra cosa que quieras que te comente, pues déjala en comentarios porque como veréis respondo. Y tanto que respondo con un vídeo larguísimo. Y ya está, que nos vemos pronto.